5 claves sobre la acusación de la organización Trump y de Allen Weisselberg. El jueves, los fiscales de Nueva York acusaron a la organización Trump y a su director financiero, Allen Weisselberg, de ejecutar un supuesto plan fiscal de 15 años diseñado para compensar a Weisselberg y a otros ejecutivos de la organización Trump de una manera que estaba fuera de los libros. Es el primer caso penal contra la empresa del expresidente Donald Trump, uno que a él ha ridiculizado como un enjuiciamiento político. Esto es lo que debes saber de la acusación. Los cargos. El quid del supuesto plan es que la compañía otorgó beneficios adicionales o prebendas a los ejecutivos, incluido Weisselberg, como parte de sus ingresos, pero no pagó los impuestos sobre la nómina requeridos sobre esos beneficios. Mientras tanto, los beneficiarios no los declararon como ingresos y por lo tanto no pagaron impuestos sobre la renta. Weisselberg supuestamente recibió una amplia gama de beneficios. Además de su compensación directa de la compañía, Weisselberg recibió el alquiler de un apartamento en el Upper West Side, los servicios públicos y los gastos de garaje pagados por la organización Trump, según la acusación. Él y su esposa recibieron cada uno un Mercedes-Benz arrendado. Recibió casi $30,000 en efectivo durante un periodo de 6 años para pagar extras personales de vacaciones. Recibió nuevas camas, televisores de pantalla plana, alfombras y muebles para su casa en Florida. El propio Trump no fue acusado, pero se hace referencia a él. Según la acusación, Weisselberg recibió beneficios que incluyen $359,058 en pagos de matrícula para Columbia Grammar and Preparatory School para 2 de sus nietos. Esos pagos se realizaron con cheques de la cuenta de Donald Trump firmados por el propio Trump y más tarde del fideicomiso revocable Donald J. Trump, según la acusación. Los pagos para los nietos de Weisselberg fueron compensación indirecta y no se incluyeron en los formularios W-2 de Weisselberg, y no se retuvieron impuestos sobre la renta de la organización Trump o Trump Payroll Corp. En relación con los pagos de matrícula. Ningún otro individuo fue acusado el jueves. La organización Trump, una entidad llamada Trump Payroll Corp. Y Weisselberg fueron acusados el jueves, menos 10 cargos presentados contra las empresas y 15 contra Weisselberg. Pero ninguna otra persona ha sido acusada como parte de la investigación del fiscal de distrito. Los cargos hacen referencia a un co-conspirador no acusado, que la acusación describe como una persona que ayudó a Weisselberg a evadir impuestos. Desde al menos 2005 hasta la fecha de esta acusación, los acusados nombrados y otros, incluido el co-conspirador no acusado número 1, acordaron e implementaron un plan de compensación con el objeto de permitir que Weisselberg subdeclarara sus ingresos a las autoridades federales y por lo tanto evadiera impuestos y reclamara falsamente reembolsos de impuestos federales a los cuales no tenía derecho, dice la acusación. Una persona familiarizada con la investigación le dijo a CNN que el co-conspirador no acusado es Jeff McConey, el controlador desde hace mucho tiempo de la organización Trump. La investigación no ha terminado. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha enfatizado que la investigación está en curso. La acusación se centra principalmente en Weisselberg, de quien los fiscales han pasado meses intentando asegurar su corporación sin conseguirlo. Weisselberg se declaró inocente el jueves, pero si cambiara de opinión y decidiera ayudar a los fiscales, podrían usar su testimonio y evidencia para perseguir a otros. Además, los fiscales han explorado una amplia gama de temas en el transcurso de sus más de 2 años de investigación y podrían agregar cargos adicionales en el futuro en lo que se conoce como acusación sustitutiva. China y Venezuela fueron temas centrales de la reunión entre Antony Blinken y el Papa Francisco. Fue el primer encuentro del sumo pontífice con un alto representante del equipo de Joe Biden, en medio de una ofensiva de la Iglesia Católica estadounidense para privar de la comunión a los líderes políticos que apoyan el aborto, como el propio mandatario.
La crisis en Venezuela ha sido uno de los temas centrales de las reuniones este lunes en el Vaticano del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien conversó por 40 minutos con el Papa Francisco. El líder de la diplomacia estadounidense, quien se reunió también con el número 2 del Vaticano, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin y el arzobispo Paul Gallagher, quien maneja las relaciones exteriores de la Santa Sede. Analizó con ellos la situación en Venezuela, así como en Siria, Líbano, Bielorrusia y Etiopía, informaron fuentes estadounidenses. Les reiteró el apoyo de Estados Unidos al retorno a la democracia en Venezuela y nuestro deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir su país, aseguró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La Iglesia Católica juega un papel clave en Venezuela, donde la administración del demócrata Joe Biden ha adoptado un enfoque más discreto con respecto al del expresidente Donald Trump, quien impuso amplias sanciones y amenazó con deponer a la fuerza al presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos considera urgente y necesario un diálogo amplio en Venezuela, con miras a celebrar elecciones libres y justas, aunque la administración Biden ha mantenido la postura de Trump de que Maduro es ilegítimo y sigue respaldando al líder opositor Juan Guaidó. En resumen, Estados Unidos apoya una salida negociada a la crisis política en Venezuela, pero sigue manteniendo la presión económica y diplomática sobre Maduro hasta que el país sudamericano celebre comicios transparentes. Blinken también discutió con el Vaticano de temas de interés común, entre ellos la migración, el cambio climático y la campaña de vacunación mundial contra el COVID-19, informó la misma fuente. El jefe de la diplomacia estadounidense abordó igualmente el delicado tema de los derechos humanos y la libertad religiosa en China, el cual había generado tensiones inéditas con el expresidente Donald Trump. Reunión de 40 minutos. Durante la reunión con Blinken, el Papa Francisco también recordó su viaje a Estados Unidos en 2015. La audiencia tuvo lugar en un ambiente cordial, duró unos 40 minutos y fue una oportunidad para que el Papa recordara el viaje que realizó en 2015 y expresara su cariño y atención al pueblo de los Estados Unidos de América, aseguró a la prensa el portavoz del Vaticano Matteo Bruni. Se trató de la primera reunión del pontífice con un alto representante del equipo presidencial de Joe Biden, el segundo presidente católico de la historia de ese país, lo que deberá dar inicio a una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano tras los 4 años de tensiones con Trump. Antes del encuentro con el Papa, Blinken visitó la Capilla Sixtina acompañado por un guía y recorrió parte del Palacio Apostólico. Pese a que el presidente Biden es el segundo mandatario católico después de John F. Kennedy, la Iglesia Católica estadounidense, muy dividida, ha comenzado una ofensiva para privar de la comunión a los líderes políticos que apoyan el aborto, entre ellos el mismo Biden. El 18 de junio, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos votó por amplia mayoría una propuesta en esa dirección, liderada por los sectores más conservadores, una medida que podría significar un duro golpe personal para Biden, quien es un ferviente católico y asiste a misa con regularidad. La propuesta generó también un debate dentro de la Iglesia, por lo que el Papa Francisco tuvo que intervenir para advertir en una carta a los obispos que el tema genera discordia en lugar de unidad. El asunto será de nuevo examinado en la próxima conferencia de los obispos prevista para noviembre. El pontífice latinoamericano que apoya la lucha contra el cambio climático y defiende a los migrantes y refugiados, entre las prioridades de su pontificado, tuvo fuertes diferencias con el gobierno de Trump por la construcción de un muro en la frontera con México. Francisco se negó el año pasado a reunirse con el predecesor de Blinken, Mike Pompeo, poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Blinken inició el domingo una visita de 3 días a Italia y el Vaticano con una agenda muy cargada, que comenzó con un almuerzo con su homólogo italiano Luigi Di Maio, en la Villa Madama de Roma. Entre las reuniones de este lunes figura una reunión de la coalición que integra con 83 países sobre la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.
él y participará en un encuentro sobre la actual situación en Siria. El martes Blinken asistirá a la reunión de exministros de Exteriores del G20 en la ciudad italiana de Matera, al sur de Italia.